mundo. Bien, queremos compartir en este día un mensaje especial para ustedes y vamos a combinarlo, lo voy a combinar con el testimonio de 3 hermanas que van a pasar por aquí a compartir sus vivencias, cada una de ellas en un aspecto particular, y todos lo vamos a gozar porque el testimonio de cada una de ellas es para nuestra edificación. Cautivada es un tema que está basado en Proverbios capítulo número 3, versículos 5 al 6, que dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Para una mujer creyente, reconocer a Dios en sus caminos es más que pedirle que apruebe sus decisiones. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa dejarte cautivar por su belleza, dejarte cautivar por su amor, dejarte cautivar por su protección. Reconocer a Dios también significa cada día, número 1, agradecerle. Número 2, percibirle. Tengo por ahí, yo creo que el template. Número 3, reconocerle. Y número 4, conocerle. Y lo voy a repetir. Reconocer a Dios cada día y dejarnos cautivar por Él, tanto hombres como mujeres, significa agradecerle, significa percibir su presencia en nuestra vida, en nuestros días. Significa reconocerle, reconocer quién es Él en nuestra vida, y significa también conocerle. Pero esto no es un conocimiento superficial, sino la profunda manera íntima y personal en que podemos llegar a conocer a nuestro Dios. Ser cautivados por Él es ser enamorados por Él, es ser atraídos por Él, es ser abrazados por Él, es ser cubiertos por Él, querida iglesia. Así que definir esto en nuestras vidas es importante porque nos ayudará a reconocer al Dios que nos ve y desea estar en nuestro diario vivir como hijos que somos de Él. Escucharemos en breve 3 testimonios de 3 madres que en este día pueden testificar cómo fueron cautivadas por el amor y por la fortaleza de nuestro Dios en tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temor y en tiempos de confusión. La mujer es única. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo con nosotros? ¿Cuántos hombres están de acuerdo con lo que estoy diciendo? La mujer es única. Es única en su construcción física, es única en su construcción biológica, es única en su construcción emocional y es única también en su construcción espiritual. Ella fue creada para ser muro alrededor de quienes ama y es el motor del mundo que trae vida. Y gracias a las madres, gracias a las mujeres que se han convertido en madres, la historia de la humanidad continúa. Es triste cuando una mujer se niega al orden divino. Es triste cuando una joven en estos tiempos se niega a perpetuar la raza humana, porque es el orden de Dios. Se puede tener hijos buenos en un mundo malo. Así que esta mujer ha sido construida para ser fuerte. La mujer es única y ha sido construida para ser fuerte, para soportar dolores, para ser fértil en todas las áreas de su vida, como la mujer virtuosa, Proverbios 31. La mujer en el gimnasio de la vida, a lo largo de sus días, tiene que enfrentar vivencias complejas. Es una metamorfosis que viene sufriendo desde niña a joven, de joven a adulta y de adulta a su etapa de mayor madurez y de mayor esplendor. En cada etapa, la mujer habrá desempeñado roles como hija, como esposa, como madre, como sostén del hogar. Para aquellas madres solteras, pido un fuerte aplauso. Ustedes son unas heroínas.
En cada etapa la mujer se habrá desarrollado, también en el aspecto profesional, ama de casa, y esto nos hace pensar que la gracia de Dios definitivamente está sobre la mujer, porque Dios apoya el ministerio de la mujer. Así que con ustedes voy a presentarles en breve, y ya se van posicionando, las mujeres valientes que en este día van a exponer cada uno de sus testimonios. Adelante. Un aplauso para ella. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Primero que nada, también quiero felicitar a todas las madres que están bellas y preciosas. Ok, hoy en el día de hoy le doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de estar aquí por primera vez en el altar y la oportunidad que me brinda también la pastora a hablarles sobre mis experiencias que he tenido como esposa y madre, donde he visto el favor de Dios obrando en nuestra familia. Yo les voy a hablar con respecto a lo que es el miedo. El miedo en mi vivencia como ser humano. Vamos a definir lo que es el miedo. Es una emoción que se puede percibir cuando estamos amenazados de manera real o imaginaria. Y no importa cuál sea el caso, nos paraliza. Pues le voy a contar 3 experiencias de mi vida donde yo he experimentado el miedo. Voy a comenzar con la primera. Pues toda mi vida he asistido a la iglesia semanalmente. Fue ahí donde aprendí que en medio de mis preocupaciones podía hablar con Dios, quien es el creador de todo lo que existe. Y así lo hice desde joven. Cuando contraje con mi matrimonio con mi esposo Ángel, que está ahí presente, éramos jóvenes, pero lo que pasa es que yo era mucho más mayor que él. Así que eso me hizo temer de cómo sostendríamos económicamente nuestro hogar, ese temor a lo desconocido, el temor al mañana. Y era que desconocía que la Biblia dice en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Bástale a cada día su propio afán. Y esas oraciones momentáneas que yo hacía, ahora sé que fueron escuchadas porque siempre Dios ha estado con nosotros. Y Ángel ha sido excelente proveedor, maravilloso padre y amoroso esposo. Ahora le voy a contar mi segunda experiencia. Pues llegó mi primer embarazo, ya yo era de alto riesgo. Y eso pues sí me trajo mucho nervio, mucha preocupación, porque me comentaban y me decían que si me podría salir con enfermo mi bebé, que si síndrome de Down, que si qué sé yo qué, y el ginecólogo diciéndome que si me haga la prueba de no sé qué. Pero yo le dije a él que como viniera mi hijo, así yo lo iba a querer y lo iba a aceptar y así lo iba a parir. Ay, míralos aquí. No los había visto. Bueno, pues gracias a Dios el Señor me concedió tener mi primer hijo, Manuel. Y gracias a Dios todo fue muy bien, muy bien. Y para más regalos, pues me dio después 2 más. Tengo a Gustavo y a Ana Gabriela. Ok. Tenía ahí también miedo, que el miedo me sobrecogió. Pero Dios tampoco me abandonó en todo mi embarazo. Doy gracias a Dios porque hoy soy madre de 3 hermosos jóvenes que nos regaló a mi esposo y a mí.
Ellos son nuestra herencia, como dice la palabra del Señor. En el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Vine a los pies del Señor, mi Cristo, porque sentía que algo me faltaba. Llegué al Calvario por invitación de una amiga, Glory. Y aquí he ido creciendo en la fe de Jesús, de la mano de nuestros pastores y líderes de la casa. Soy feliz sirviéndole al Señor, vivo cautivada por su amor. Me siento amada por el Dios que me ha salvado y ha tenido cuidados conmigo y mi familia. Pero aún sirviéndole y confiando en su palabra, han llegado momentos en los que el temor sigue tocando la puerta de mi corazón. Así que no se asusten cuando le sigan tocando el temor a su corazón a cada uno de ustedes. Tienen que seguir adelante confiando en el Señor. Pues aquí está mi tercera experiencia. Apenas hace 2 años se fueron para la Universidad de Mayagüez mis 2 hijos más pequeños. Imagínense, en ese primer día que se fueron, que conste, ya desde antes ya yo lo estaba sufriendo. Pero ese día que partieron de mi hogar, lloré muchísimo y tenía demasiado de muchos miedos de cómo le iba a ir a ellos por allá. Uno siempre, ese camino tan largo que es, son 2 horas y media, la preocupación de que no le pasara nada en el apartamento, cuando estuvieran caminando por la universidad, cuando estuvieran, pues, en sus carros, yendo a un lado u otro, no sé, que se enfermaran. Todas esas cosas, pues, me tenían bien preocupada y muy triste. Aquí dice, además está decirle que lloraba todos los días pensando en lo que le iba a suceder. Pero qué bueno que hoy tengo más conocimiento de los cuidados de Dios y las promesas que Él ha prometido en su palabra. Me he agarrado de sus promesas, como dice en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. He entendido que poner las manos de Dios, la seguridad de mis hijos, es la mejor decisión. Así que cuando temo, me aferro a la oración, a la palabra de Dios y siento la paz que necesita mi alma. He sido cautivada por un Dios que me cuida, que me ama y tiene maravillosas promesas para mí y para usted. Hoy puedo decir que si usted experimenta algún temor, tenga la seguridad que el Dios que le ama está a su lado para darle la paz que su alma necesita. Si tiene alguna petición, también le invito a que confíe en que Dios obrará también en esa petición. Quiero dejarle estas palabras que han sido de inspiración a mi vida. En 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hermanos, la mejor manera de vencer el temor o el miedo es descansar en los cuidados de Dios y acercarnos a Él día a día confiadamente para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Dios nos dice hoy, no miremos el mañana con ojos llenos de preocupación, porque Él dará la medida de fuerza que necesitamos para vencer todos los días de nuestras vidas. Dios les bendiga a todos y aquí mi parte.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho más. En esta mañana quiero primeramente agradecer a Dios porque es un privilegio verdaderamente estar aquí. Y ustedes van a saber, pero se supone que yo no estuviera aquí y le doy gracias a Dios primeramente. Igualmente gracias a la pastora y gracias a Damari por la confianza y por hacerme el acercamiento para llevarles la palabra hoy. El tema que les estaré hablando hoy es uno que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado o vamos a experimentar, y es sobre la confusión. Con ellos también quiero contarles mi testimonio, pero primero quise buscar el significado, y aunque sé que muchos de nosotros sabemos lo que es la confusión y sabemos cómo se siente, quise buscar para poder entenderlo más a profundidad. Y dice, la confusión es la incapacidad de pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Usted puede sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones. Esta puede traer ansiedad, incertidumbre y miedo. En el día de hoy quiero hablarles acerca de un momento muy difícil en mi vida, donde mi mente y mi corazón estaban llenos de confusión, dolor y frustración. A mis 18 años pasé un momento muy determinante en mi vida, donde el enemigo sembró mucha confusión en mi corazón y comencé a cuestionar mi identidad como joven cristiana. Y si quería continuar viviendo mi vida, sirviendo y agradando al Dios que mis padres me habían enseñado, o vivir bajo mis propios deseos. Durante ese tiempo, tuve amistades que se encontraban también pasando por sus procesos. Y con malas conversaciones, le permití al enemigo que sembrara su semilla en mi corazón. Todo esto trajo a mi corazón mucha confusión y rebeldía, lo cual me llevó a una fuerte crisis emocional. Estaba luchando contra lo que quería y lo que debía hacer. Todo eso que estaba sintiendo destruyó totalmente mi corazón y caí en una depresión profunda donde constantemente cuestionaba si mi vida tenía valor y pensaba muchas veces en quitarme la vida. Y llegó un momento en el que hasta me automutilaba como forma de castigo por sentirme de esa manera. Pero un día, en medio de mi crisis, dije basta. Y le rogué a Dios que tomara control de mis emociones y de mi vida entera. Meses antes de que toda esta situación pasara, había comenzado a pegar versículos. Yo los escribía, yo y mi hermana los escribíamos en papelitos y los pegábamos en la pared de nuestro cuarto. Y nunca en mi vida, mientras yo estaba escribiendo esos versículos, nunca me imaginé que esa era la palabra que iba a salvar mi vida un día. Porque durante esas crisis, yo tuve que aprender a sentarme frente a esa pared y con todo y dolor en mi corazón, llorando, gritando, como fuera, declarar esa palabra. Durante ese proceso, aprendí a decirle a mi mente y a mi corazón, calla y escucha a tu Creador. Luego de meses y meses en mucha angustia, mucho dolor, pero clamando sin parar, el Señor contestó mi oración y trajo a mi vida un hombre maravilloso y un compañero quien sostiene mis brazos.
Amén. Luego me dio el privilegio de ser madre de 2 niños hermosos y llenos de alegría. Durante mi segundo embarazo, también volví a enfrentarme a un proceso de mucha confusión y de mucho miedo. Mi esposo y yo habíamos planificado que queríamos esperar a que Amelia, nuestra primera hija, tuviera más o menos de 5 a 8 años y fuera un poco más independiente para nosotros entonces buscar tener el segundo hijo. Pero Dios tenía unos planes diferentes. Y justo el día después del tercer cumpleaños de Amelia, tuve un sueño donde yo estaba embarazada y ese sueño se sintió tan y tan real que cuando me levanté tuve que correr a hacerme una prueba y efectivamente estaba embarazada. En ese momento sentí mucho terror, lloré, estuve aproximadamente 1 hora literalmente temblando del miedo que yo tenía. Y lo único que pasaba por mi mente era, ¿cómo yo voy a traer otro niño al mundo? ¿Cómo voy a criar a 2 niños pequeños? ¿Dónde quedan nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Dónde quedan nuestros planes y las metas que nos habíamos propuesto? Sentía mucha vergüenza y miedo del qué dirán. Y ese embarazo fue muy duro desde el comienzo. En la primera cita no encontraron al bebé, cuando me hicieron el sonograma no encontraron al bebé en el saquito. Y eso fue algo muy duro para mí, porque yo no entendía, yo decía, no puede ser que yo esté pasando por esto. Y yo le decía al Señor, no permitas que después de yo haber tenido esa prueba positiva, yo pasar por esto, yo no me sentía lista para eso. Y tuve que esperar aproximadamente 2 semanas, para que me hicieran otro sonograma. Y efectivamente pasaron 2 semanas y gracias a Dios había un bebé y había un latido. Estuve con vómitos y náuseas durante todo el embarazo y en vez de aumentar, rebajé 20 libras. Tuve un hematoma en mi útero que puso en riesgo la vida de mi bebé. Y desde los 6 meses me tuvieron con 4 medicamentos diferentes para poder aguantar el bebé en mi vientre. Hasta que recién cumplido los 8 meses de embarazo, tuve que ir de emergencia a sala de parto porque estaba con contracciones fuertes y allí descubrieron que tenía 5 centímetros dilatado. Ahí la doctora me pone medicamentos para madurar los pulmones y el sistema neurológico del bebé y me dijo, lo único que nos queda es rogarle a Dios que tu bebé aguante al menos 24 horas en tu vientre para que puedas recibir todo el medicamento y el resto lo harán las enfermeras y los doctores del NICU. Y una vez más, mi mente se nubló. No entendía por qué esto me estaba sucediendo. No entendía por qué mi cuerpo no era capaz de sostener a mi bebé. Y ni siquiera le teníamos nombre. Pero el Señor sostuvo a mi bebito por 2 semanas. Fueron 2 semanas muy duras que las pasé en sala de parto junto con mi esposo, quien estuvo durmiendo él unió 3 sillas, la unió y ahí era que él dormía por esas 2 semanas.
Disculpa, es que esta situación se volvió loca. Ok. Hasta que una madrugada comencé a llorar y a clamar a Dios porque sentía que ya yo no podía más. Y durante ese momento el Señor puso en mi corazón el nombre de esa criatura, que sería Matías, que significa regalo de Dios. Luego, esa mañana, la doctora me revisa y ya estaba en 8 centímetros. Esa misma tarde comencé trabajo de parto, el cual fue muy duro para mí y fue muy traumatizante, porque Matías, a última hora, decidió dar vuelta. Y no encontraban su cabeza y no encontraban el latido de su corazón. Así que cuando lo encontraron, pues entonces comenzaron el proceso de desde afuera darle vuelta, lo cual fue bastante doloroso. En el parto tuvieron que ponerme pitocina y esta tuvo una mala reacción en mí, lo cual yo sentía que mi garganta estaba totalmente cerrada y yo no podía respirar. Durante esos momentos me llené de mucho temor y solo pensaba, Señor, permíteme traer este niño al mundo y que él pueda sobrevivir. Horas después, di a luz a un niño totalmente saludable, prematuro, pero saludable. Amén. Y listo para recibir todo nuestro amor. Luego de haber dado a luz a ese niño y hasta el día de hoy, he entendido que Dios ha trazado un camino perfecto para cada uno de nosotros. Que cada proceso que Él permite en nuestro camino es para bendecirnos. Su amor sobrepasa todo entendimiento y no es nuestro deber entender, sino confiar. Mi corazón dudó muchas veces del amor de Dios. No podía verlo porque estaba totalmente cegada. Pero Dios quitó ese vendaje y me ha mostrado su camino. Y hoy miro hacia atrás y puedo decir que he sido cautivada por su amor. Según mis vivencias, yo quiero dejarles un consejo de cómo vencer la confusión en nuestras vidas. Para poder vencer con la confusión y la duda, debemos reconocer primeramente quién sembró esa duda en nuestros corazones. En la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12, en la traducción lenguaje actual, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos se imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La confusión, la duda y la preocupación son sembradas por nuestro enemigo Satanás para alejar nuestro espíritu y nuestro corazón de Dios y así poder destruir el camino que nuestro Padre ha trazado para nuestras vidas. Lo segundo es someter nuestro corazón y todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Solo Dios conoce el camino y nos los mostrará. Él es quien puede darnos sabiduría y claridad para disipar la confusión. ¿Y cómo logramos esto? Buscando mantenernos conectados a Dios y a su Espíritu Santo. En oración, porque cuando oramos nos conectamos con el poder de Dios. Leyendo la palabra, porque esta está llena de promesas que nutren nuestro espíritu y nos llenan de fe y esperanza. En la alabanza es un acto de gratitud y con la música podemos alabar a Dios y reconocer su grandeza y esto edifica nuestro espíritu y nos acerca a Dios. Y, ¿verdad? Yo entiendo que también nosotros tenemos muchos momentos en los que la confusión es muy, muy fuerte. Por eso también
yo añadí aquí buscar ayuda con un líder de la iglesia. Dice en su palabra en Eclesiastés 4, del 9 al 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuando hacemos todas esas cosas y sometemos nuestro ser a Dios, le estamos permitiendo al Espíritu Santo crear un muro de protección sobre nuestras vidas y permitimos que la presencia de Dios habite dentro de nosotros. ¿Y qué encontramos en la presencia de Dios? Paz. En este día, Dios nos quiere mover de la confusión a la confianza en Él y que podamos todos nosotros y cada uno de los que está aquí ser cautivados por su amor. Y en esta mañana, si alguno de ustedes se encuentra atravesando un proceso, sea de confusión, sea de miedo, sea lo que sea que esté atravesando, yo quiero regalarles unos versículos para que los anoten y puedan leerlos en medio de su proceso. Y cuando más débil se sientan, abran esa palabra y puedan aferrarse a esa palabra. El primero es Primera de Pedro 5, del 7 al 9. Isaías 41, 10. Jeremías 33, 3. Salmos 94, del 18 al 19. Isaías 41, 13. Y Salmo 23. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, en el día de hoy. Preciosos los testimonios de mis hermanas. Quiero decirles que yo estoy bien nerviosa, pero en el nombre del Señor. Una vez más, Dios les bendiga. Felicidades a todas las madres en el día de hoy, están hermosas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y a Él toda la honra y toda la gloria por permitirme estar en este lugar santo y lugar de adoración. Gracias a nuestra pastora, que a través de nuestra hermana Damari, pues hizo la invitación para yo poder estar aquí en este lugar. Amados hermanos, en esta preciosa tarde o día, compartiré con ustedes una parte de mis vivencias, ¿verdad? En esta travesía que Dios me ha dado para vivir como mamá, ¿verdad? Y haber sido madre. He experimentado momentos de debilidad y como a través de mi relación con Dios he sido fortalecida y sostenida por el Dios Todopoderoso. Y yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar también ha experimentado momentos de dificultad y en todo momento usted ha visto cómo la mano del Dios Todopoderoso también lo ha sostenido. Porque una cosa bien firme tenemos, que si hasta aquí nos trajo Dios, Él no nos dejará. Todo el tiempo y en todo momento su mano nos sostendrá. Y el propósito que Él ha tenido con nosotros se ha de cumplir. Así que también hice como las demás hermanas, busqué qué es debilidad. Encontré que es falta de vigor, ánimo, deseo o fuerza física. Y también dice que esto ocurre cuando se disminuyen las fuerzas y se necesita un esfuerzo adicional para mover ciertas partes del cuerpo o todo el cuerpo. Vemos en estas dos definiciones que se utiliza la palabra fuerza. O sea, que durante ese tiempo de debilidad que usted y yo pasamos, se acaban o se pierden las fuerzas. Y esto también está bien ligado a nuestras emociones, como la falta de ánimo, que puede llegar a debilitar nuestra fe y esperanza en Cristo.
Pero qué bueno es el Señor Jesucristo, que mientras estuvo caminando por este mundo, Él experimentó y sufrió todos nuestros quebrantos y nos dejó una poderosa fuerza que usted anda con ella y yo también la tengo, que es su palabra. Aleluya. En ella podemos leer historia que nos impulsan la fe y promesas bíblicas que nos dan esperanza. Como creyentes nos agarramos de cada una de esas promesas bíblicas y no importando la debilidad que usted esté pasando por ese momento, hacemos de esta palabra nuestra y la afirmamos confiadamente, firmemente en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Como todos saben, amados hermanos, soy madre de 2 hermosas, preciosas hijas. Aleluya. Y durante esta bella travesía de ser madre, he padecido de muchas debilidades en mi vida. Mi primera travesía comenzó con mi hija mayor, Ilana Romero. En su momento de nacer, habían pocas probabilidades de vida, ya que estaba pronosticada por el médico ginecólogo que vendría natimuerta, pues aproximadamente 2 semanas que yo no la sentía en mi vientre y había recurrido varias veces al ginecólogo y le había comentado mi situación, pero él me examinaba. Ustedes saben que una vez usted llega, le ponen las correas, se escuchaban los latidos y todo. Él me decía que estaba todo bien, pero yo continuaba preocupada. Así que rápidamente decidí comentárselo a mi madre, que aunque ella ya falleció, pero mi madre era una mujer de oración. Y gloria a Dios por todas esas madres que oramos y clamamos constantemente por nuestros hijos. Así que, hermano, no pierda la fe, no pierda la fe. Mantenga a sus hijos en oración, de rodillas, no importando donde quiera que ellos estén. Y aún no importando que ellos tomen otras decisiones, usted no pierda la fe en el Señor. Aleluya. Mi madre rápidamente oró por mí y también se llevó mi carga. Y un día, llegando yo de la universidad, me fui a dar un baño y estando en la ducha comenzó a bajar el líquido amniótico. Y pensé por un momento que era el agua de la ducha. En ningún momento lo había como que relacionado. Pero rápidamente, como ya yo estaba ya finalizando mis estudios de enfermería, analicé lo que me estaba pasando y descarté la idea de que era el agua de ducha y empecé a pensar, no, espérate, esto es el líquido amniótico. Pero en esos momentos Dios tiene unos cuidados hermosos con nosotros, de verdad. Dios es hermoso porque cuando usted menos piensa y usted quizás en esos momentos está aturdida, Dios siempre pone como que a alguien en ese momento, porque justamente yo terminando mi baño, amados hermanos, llega un primo mío que era policía, un primo hermoso. Y cuando le cuento lo que me estaba sucediendo, él rápidamente, hermano, sin dudar, me montó en su patrulla y me llevó directamente al hospital. Gracias a Dios por esos policías. Gloria a Dios, aleluya. Allí el doctor se da de cuenta de que la niña venía con problemas y que tendría un parto complicado. El médico no aseguraba ni la vida de mi niña, ni tampoco aseguraba la vida mía propia. Pero yo decidí confiar en el Señor. Y yo sé que cada una de las madres que estamos aquí presentes, en medio de la travesía que usted ha podido pasar, desde el vientre, desde que se fecunda ese niño, usted ha decidido confiar en el Señor. Aleluya. Y antes que me llevaran a sala de operaciones, mi madre allí oró por mí. Y aún en medio de la debilidad que experimenté mucho temor, decidí confiar en el Señor. Humanamente hablando, no había seguridad de que la niña naciera viva,
ni que viniera saludable, ya que el médico me había dicho que podía, si viviera, con hipoxia cerebral. Con toda la complejidad de ese panorama incierto, también mi vida estaba en riesgo. Así que me realizaron una cesárea y cuando la niña nace tenía 3 nudos en el cordón umbilical y este mismo estaba enrollado alrededor de su cuello. Pero qué bueno es el Señor. Aleluya. Que dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aleluya. Y cuando estamos bajo esa sombra, cuando estamos bajo ese abrigo, gloria a Dios, la cobertura de su Santo Espíritu nos protege. Él envía ángeles a ese lugar allí, aleluya, y hace lo que el hombre no puede hacer, el Todopoderoso lo puede hacer. Gloria a Dios. Pero quiere que les cuente, que siga con esto. Pues seguiré. Pasaron aproximadamente 9 años, amados hermanos, porque yo no podía quedar embarazada. Y déjeme decirle que antes de yo salir embarazada de Ilana, yo recuerdo que un ginecólogo le dijo a mi mamá, porque yo tenía siempre problemas desde mi juventud menstruales, que de mí no esperara hijos. Pero Dios se complació en su misericordia y en su gracia. Pues pasaron aproximadamente 9 años y una noche, culminando un glorioso servicio en la iglesia donde yo pertenecía anteriormente, fui tomada de la mano por el pastor de aquella congregación. Con una mano, él tomó mi mano. Con la otra, él me la puso aquí al frente y me dijo, en 3 meses Dios te dará una sorpresa, quedarás embarazada. Amados hermanos, todos sabemos la historia de Sara cuando fue el ángel y le dijo que iba a quedar embarazada, ¿verdad? Ella comenzó a reír totalmente de incredulidad. Pues eso mismo me pasó a mí. Yo reí y reí porque realmente no creía en esa palabra, porque el pastor de aquel entonces era un pastor ya anciano. Además, habían pasado 9 años de mi primer embarazo y ya yo pasaba los 30 y tal. Así que yo decía, imposible. Pero ¿sabe qué? Llegaron los 3 meses. Y una mañana en donde ya yo no recordaba de esa palabra de mi pastor, comencé a experimentar unos cambios físicos y unos cambios de humor, pues yo lloraba y me irritaba por todo. Y fui a realizarme la prueba de embarazo y vi cumplida esa palabra. Ya estaba embarazada justamente 3 meses de mi segunda niña, Ivonne Alanis Romero. Aleluya. Pero llegó el momento de la gran prueba que debilitó mi espíritu, pues el ginecólogo me envió a realizar unas pruebas para verificar si el niño o el feto, ¿verdad?, venía con trastornos genéticos. Cuando llegaron los resultados, el médico me indica que el bebé venía con un 98 síndrome Down y que de yo determinar culminar con el embarazo tendría que ser antes de los 4 meses, porque ya tenía 3 meses. Y eso fue para mí una difícil y aterradora noticia. A darle la noticia a mi esposo, Pedro Romero, que está allí, que fue de gran fortaleza para mí. De hecho, la niña la estaba pidiendo él. Y fue en secreto, porque yo no lo habíamos como tal, ¿verdad?, coordinado. Él me dice, la vamos a aceptar, venga como venga. Pero yo, amados hermanos, experimenté un gran terror
y una gran ansiedad y desesperación que me llegó a tocar varias puertas dentro de mi profesión para saber qué decisión tomar. Eso fue para mí un gran error que cometí, porque esto me lleva al capítulo 12 de Primera de Reyes, cuando Roboam no escuchó el consejo de aquellos ancianos con experiencia y fue y cogió el consejo de los jóvenes. Y es lo mismo cuando nosotros, en vez de recurrir al pastor o a la palabra, que es la que nos guía, escuchamos consejos de lugares o de personas que realmente no van a edificar nuestra vida. Ahí comenzaron a rugir fuertes ruidos en mi oído porque me decían que terminara con mi embarazo, porque de lo contrario terminaría mi carrera como profesional de la salud, ya que tendría que enfrentar las condiciones comprometedoras que vendría mi bebé. En medio de esa fuerte lucha en mi interior, una noche, amados hermanos, decidí rendirme totalmente al favor y la misericordia de Dios. Una noche se realizó un culto de oración en mi hogar y allí dos hermanas, movidas por el Espíritu Santo, me ungieron el vientre y comenzaron a clamar por mí y por mi bebé. Mientras oraban, yo sentí como ese bebé comenzó a dar giros intensos en mi vientre. Y sé que en aquella misma noche, y sé que en aquella misma hora, yo recibí mi milagro. Y la niña también. Y no solamente eso, es que desde ese mismo instante comencé a experimentar una seguridad y una paz totalmente que solo Cristo da. Aleluya. A las 2 semanas me realizaron la prueba del líquido amniótico porque el médico seguía insistiendo, pero fui con fe, fui creyendo en el Dios que promete y cumple. Y qué bueno es saber, como dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando decidimos entregar todo a Dios, confiar en Él y entregar todas nuestras cargas, Él nos dará la paz para seguir caminando y confiando en medio de la prueba. Llegaron los resultados de la prueba y para la gloria de Dios fueron totalmente negativos. Mi niña llegó totalmente saludable y sin ninguna enfermedad genética, para la gloria del Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, cuando experimentemos debilidad, que sientas que las fuerzas físicas se debilitan, que somos incapaces de hacer algo, es en ese momento donde Dios sale a nuestro encuentro como el Todopoderoso. Porque dice en Isaías 40:29, Él fortalece al cansado y aumenta las fuerzas del débil. Para culminar este testimonio, les exhorto a que no dejemos de creer en su poder, porque en nuestra debilidad, en tu debilidad, es que Él se glorifica. He sido cautivada a través de cada prueba, a través de cada debilidad, a través de cada dificultad, por el amor de Cristo, por su presencia y su misericordia en mi vida. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Poderoso. Denle otro aplauso
a cada hermana que por aquí ha pasado. Y como les dije al comenzar a introducirlas, la mujer muchas veces tiene que visitar el gimnasio de la vida, pero en el gimnasio de la vida, donde hay dolor, donde hay quebranto, donde puede haber duda, donde puede haber temores, allí está el que nos ama. Allí está el que vela por nosotros, y por eso cada uno de nosotros en nuestros testimonios podemos decir: yo soy un cautivo del amor de Dios. Dígalo, dígalo, yo soy un cautivo del amor de Dios. Él nos tomó cautivos, nos sacó de zona de temor para colocarnos cada día en zona de esperanza y en zona de seguridad. En Cristo hay paz y hay seguridad. Denle un aplauso a Él. Y en este Día de las Madres quiero culminar esta participación del Día de las Madres, porque hoy estas tres valientes me han ayudado a predicar. ¿Sí? Quiero poder citar el escrito El olor de la guayaba, escrito por Gabriel García Márquez en el 1982. Dice: una vida sin mujeres es imposible de entenderla. No podría entender mi vida tal como es sin la importancia que han tenido las mujeres en mi vida. Fui criado por una abuela y numerosas tías que se intercambiaban en sus atenciones para conmigo, y por mujeres de servicio que me daban instantes de gran felicidad durante mi infancia, porque tenían, si no menos, prejuicios, al menos prejuicios distintos a las de las mujeres de la familia. La que me enseñó a leer era una maestra muy bella, muy graciosa, muy inteligente, que me inculcó el gusto de ir a la escuela solo por verla. En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano de las tinieblas a la luz, y es una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres la vida, el dolor y cómo ver luz en medio de tinieblas. Esto ha terminado por convertirse en un sentimiento que es casi una superstición en mi vida. Siento que nada malo me puede suceder cuando estoy entre mujeres. Me producen un sentimiento de seguridad sin el cual no hubiera podido hacer ninguna de las cosas buenas que he hecho en la vida. Sobre todo, creo que no hubiera podido convertirme en un escritor. La Biblia, queridos hermanos, la Biblia habla de mujeres valientes y esforzadas que hicieron la diferencia en la hora que les tocó vivir a cada una de ellas. Ellas fueron cautivadas por el Dios que las vio. Ellas fueron cautivadas por el Dios que las protegió. Ellas fueron cautivadas por el Dios que las amó. Y ellas fueron cultivadas por el Dios que las cubrió con su gracia. La Biblia nos habla de una Jocabet. Es conocida simplemente como la madre de Moisés, uno de los héroes más importantes en la historia de la raza humana. Pero fue por la valentía de su madre, pero fue por la valentía de una madre, pero fue por la valentía de Jocabet y su fe y su obediencia a Dios que Moisés tuvo la niñez, en su niñez, debo decir, el entrenamiento necesario para poderse convertir más tarde en el líder de los israelitas. La Biblia también nos habla de una mujer llamada Agar, una mujer que sufrió mucho dolor en sus vivencias. Es la persona en la Biblia que se refiere a Dios como el Roy, el Dios que me ve. Agar es una esclava, o era una esclava extranjera con un estatus social muy bajo. Ella no tenía control sobre su propia vida, pues sufría de una condición social llamada esclavitud. Ella sufrió del abuso de Sarai y fue echada al desierto por Abraham. Pero allí en el desierto, a pesar de los errores humanos, a pesar del dolor que le provocó el padre de su hijo, Abraham, y también su ama, el Dios que la vio se hizo presente. El Dios que la amaba le dio también promesas a ella. Y aunque hoy Israel se encuentra en un momento muy difícil con los palestinos,
Vemos también la justicia de Dios, que aunque el hombre haga mal, Dios siempre será justo para con los suyos, para quienes Él ama. Aleluya. Así que Agar aquel día también recibió promesa. María Magdalena fue la mujer que estuvo siempre al lado de Jesucristo antes, durante y después de su crucifixión. Fue además la primera persona en tener el privilegio de verle luego de él resucitado. Y fue María Magdalena quien dio la buena noticia al resto de los discípulos. Y por último, María, la madre de Jesús, una mujer judía de un pueblo llamado Nazaret. Fue instruida por Dios en la escuela de la vida, en la escuela del dolor, en la escuela del rechazo, donde aprendió la humildad, la sabiduría y el amor que a su vez transmitió a nuestro Maestro, a nuestro Jesús. Ella fue su mejor maestra, pero a su vez, luego de él haber resucitado, se convirtió en su mejor discípula. Hoy, mujer, Dios sigue siendo el que cautiva tu corazón en tus temores. Hoy, mujer, madre que me escuchas, Dios sigue hoy presente en tus desasosiegos y en tus confusiones. Y aunque hoy no nos da el tiempo para poder trabajar todo este tema, pero les prometemos que vamos a hacer un viernes de Noche de Mujeres, porque hay una serie completa acerca de cautivada y es una serie maravillosa. Pero te digo lo siguiente, di conmigo, Dios conoce mis cambios en mi vida emocional. Lo vas a repetir las mujeres conmigo. Dios conoce los cambios en mi cuerpo físico. Dios conoce los dolores de mi alma. Dios conoce lo que me hace feliz y lo que me hace sufrir. Dios conoce mis necesidades más íntimas. Él sabe lo que yo necesito. Dios conoce mi necesidad en mi vida espiritual. Él lo llena todo en mí. Y por último, di conmigo, Dios conoce mis inquietudes intelectuales, mis pensamientos, mis ideas, mis emociones. Todo el que me tiene cautiva lo conoce de mí. En cada una de estas facetas, no lo diga, yo lo digo. En cada una de estas facetas, este es el consejo bíblico. Me gustaría que por favor pusieran en la pantalla Proverbios 3, 5 al 6 y usted lo va a leer conmigo. En todas las facetas, este es el consejo mujer, este es el consejo madre que el Señor te da. No importa en qué etapa tú te encuentres, si recién te has convertido en madre, si recién estás aprendiendo a criar a tus hijos y estás en la lucha, si ya tus hijos se fueron del nido y estás sufriendo por eso, si ya tienes nietos, si ya tienes bisnietos, no importa en el lado del camino que te encuentres, repite esta palabra conmigo. Es el consejo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará. Así que las que somos cautivas por el amor del Señor y todos los que somos cautivos por el Señor, este es el consejo de la palabra. Número 1, si tú estás pasando tiempos difíciles, te digo, confía en el Señor con todo tu corazón. Número 1, nunca dependas de tu propio entendimiento. Nunca dependas de lo que tú piensas que es tu inteligencia, porque Dios tiene la sabiduría del cielo, la cual abre puertas donde no las hay y hace camino también donde no lo hay. Número 3, busca su voluntad en todo lo que hagas. Y número 4, Él te mostrará siempre el camino que debes tomar. Puestos en pie, iglesia amada.